obliga a decirle solamente dos cosas, que es Oil Watch. Tiene nombre de empresa petrolera, pero no es. Utiliza este nombre en inglés porque es una red de resistencia a actividades petroleras de los países del sur, África, Asia, América Latina. Y digamos por desgracia, ¿no? Porque son las lenguas de los colonizadores, la lengua franca se convirtió en inglés. Entonces usamos este término de Oil Watch para que en el resto de países africanos, asiáticos, podamos entendernos de lo que se trata, ¿no? Una vigilancia a la actividad petrolera del sur. Voy entonces a empezar, claro que tiene que despertar la compañera que va a manejar Bueno, por favor, si hay alguien al lado que me la mantenga despierta. A ver, esta imagen no es para que ustedes la fijen mucho, porque si no el riesgo es que se mareen y queden dormidos. Esta imagen es realmente para empezar con algo que ya se ha dicho en este foro, que es esta nueva dimensión con la que nos aproximamos a los temas ambientales. Esta nueva dimensión que habla de la naturaleza y que habla realmente de la Pachamama. Nosotros utilizamos el concepto de la Pachamama así, en quichua, porque las lenguas y las palabras provocan una cierta emoción. Entonces nosotros preferimos hablar de la Pachamama porque pensamos que eso explica de mejor manera de qué estamos hablando cuando hablamos de la naturaleza. En el Ecuador, como ya se ha dicho acá, se reconocieron derechos a la naturaleza. Y este reconocimiento de estos derechos supuso una primera reflexión muy importante sobre algo que se conversó esta mañana, que era sobre el tema de la propiedad. ¿Tenemos o no tenemos derecho a tener propiedad sobre la naturaleza? Y entonces nos remitimos, como se remiten todos los abogados cuando uno está redactando derechos, al derecho romano, que digamos, después del derecho romano ya todo ha sido copia y copia y copia en las distintas constituciones, sobre todo en lo que tiene que ver con el derecho civil. Y en el derecho romano se explica lo que es la propiedad y se la define como un derecho de uso, de usufructo y de destrucción, es decir, de abusos. Se dice es el usus, el abusos y el usufructus. Y entonces la reflexión era: la naturaleza no puede ser sujeta de esa propiedad, la naturaleza no puede ser objeto que uno puede apropiarla, sino que tenemos que discutir desde otros paradigmas esta posibilidad de tratarla como un sujeto, ¿no? Claro, el momento en que uno discute cómo es esto de que la naturaleza sea sujeto y el petróleo ya no pueda ser de mi propiedad, ¿cuáles son los límites, digamos? ¿Hasta dónde tengo derecho o no a comerme una lechuga? Cuando se redactaban los derechos de la naturaleza, nosotros nos curamos en sano y colocamos un artículo que habla de esos límites y que básicamente lo que dice es que la naturaleza, como toda madre, la traducción, digamos, automática sería la madre naturaleza, la Pachamama, nos da derecho obviamente a la existencia y nos da derecho a que nos beneficiemos de ella. Pero tiene un límite y ese límite es el sumas causa, que también lo usamos en quichua y yo veo que aquí lo usan como buen vivir. No se trata de hacer traducciones como artificiales, sino se trata de remitirnos a otros paradigmas, a otras visiones del mundo en donde la naturaleza ya no es un objeto, es un sujeto, y en donde nosotros no somos los dueños y propietarios, sino que somos parte de la naturaleza. Dice el pueblo Colla algo que a mí me fascina, que dice, se define a sí mismo, dice, nosotros los seres humanos somos tierra que camina. Y realmente de cara a la nueva biología y a la nueva ciencia somos exactamente eso. Ustedes deben saber que nosotros tenemos más bacterias, virus, carbono que células. Es decir, somos bastante más naturaleza de lo que podemos imaginarnos. Y todo lo que está en nuestro entorno es algo que, digamos, que no debemos verlo como rupturas entre nosotros y lo otro, sino que realmente debemos vernos como algo mucho más integrador. Leí de William Ospina esta mañana una reflexión que él hace sobre el agua, y él dice, el agua es nuestro sistema circulatorio externo. Entonces un poco esto, ¿no? Ubicarnos en una visión distinta de la naturaleza y de nosotros como parte de esa naturaleza que nos permite la vida, que nos permite el buen vivir y que obviamente no permite la acumulación y por supuesto tampoco la acumulación por despojo, que es normalmente como se da la acumulación, si es que nosotros ponemos oídos a lo que nos decía esta mañana la compañera de Araya, ¿no?
Entonces, alguien acumula, hay alguien que está quedando despojado. ¿Se durmió? ¿Quién es la compañera de Bueno. No, es la última que habló. Bueno, no importa, No, seguimos. mañana. Por favor, ahora sí es una que conspiración hace clara a que se duerman. Está por ahí todavía. Así es que yo les pido que traten de mantenerse despiertos y se duerman en la siguiente ponencia. Gracias. No te oía a ti. Bueno, entonces, bajo esta primera premisa, yo quería compartir con ustedes el tema petrolero y las resistencias al tema petrolero, pero intentando hacer un paralelo de cómo es el proceso petrolero y para que ustedes puedan identificar simultáneamente los impactos y simultáneamente las resistencias, porque no es una cosa que esté desconectado. Lastimosamente, normalmente cuando nosotros escuchamos las charlas, las tradicionales charlas de los ecologistas o de los ambientalistas, vienen cargadas de una serie de quejas y de denuncias, de derrames y demás, y no siempre logramos integrar y entender cómo se da el proceso, o tampoco logramos compartir cómo se dan las reacciones frente a esto, porque digamos, la actividad petrolera es una actividad que genera muchísimos impactos, pero al mismo tiempo genera muchísimas resistencias y muchísimos mensajes absolutamente esperanzadores. Digamos, si no, no vamos a levantarnos y a seguir trabajando el próximo lunes, porque vamos a pensar que el mundo se está acabando y que no hay espacio o un horizonte posible, ¿no? Entonces, lo primero que yo quería compartir con ustedes es, en el caso del proceso petrolero, ustedes deben ubicarse en el hecho de que para la explotación petrolera, digamos, cuando uno piensa en la explotación petrolera, tiene que siempre situarse en un antes, un durante y un después. ¿Ya? Antes de que se dé una actividad petrolera, hay una serie de mecanismos que se dan. Antes de que Venezuela se convierta en un país exportador de petróleo, hubieron una serie de mecanismos que se dieron. Y son mecanismos que fueron construidos cuidadosamente, construidos sistemáticamente, que permitieron ir construyendo toda una legislación, todos unos procedimientos para que sea posible hacer todo ese proceso de extracción. Y hubieron algunas instituciones fundamentales para esto, instituciones de la banca multilateral que poco a poco se fue constituyendo, digamos. Las primeras actividades petroleras se dieron antes de que existan siquiera estos bancos, pero ya existían los antecedentes que iban a permitir que haya la posibilidad de acumular ese recurso, de extraer ese recurso. Y entonces, por ejemplo, una de las condiciones para que esta actividad pueda desarrollarse es que el petróleo no tiene que tener costo, es de libre disposición, como nos decían esta mañana. Efectivamente, el petróleo no debe tener costo para que sea posible venir y extraerlo. En mi país, en el Ecuador, a mí me contaban alguna vez que, y creo que la anécdota era de acá de Venezuela, que al principio, cuando empezaron los grandes extractores y exportadores de petróleo, que todavía eran pequeños, como son ahora, llegaban a nuestros países y entonces sentaban a las autoridades y les decían: mira, me he enterado que en tu país hay un líquido viscoso, negro, que está ensuciando el subsuelo. Yo te voy a ayudar a sacar eso, ¿ah? Porque eso es una cosa ahí sucia y no te voy a cobrar nada. Y entonces empezó todo un ejercicio de apropiación de esa riqueza. Sin embargo, hay un libro que se llama The Critical Path, en donde se menciona que un geólogo famoso que se llamaba François de Chardin le preguntan, bueno, y usted, geólogo, trate de decirnos cuánto vale la materia prima petróleo, cuál es el costo, porque, digamos, tiene que haber un costo si uno toma en cuenta el tiempo que ha tomado a la naturaleza crear el petróleo y si uno toma en cuenta toda la energía que hay, digamos, equivalente, estableciendo una equivalencia con la fuerza de trabajo. Y el hombre se lo tomó en serio y empezó a echarle números y bueno, llegó a la conclusión que cada galón de combustible valía $1 millón. Es impresionante porque aquí no vale nada, ¿no? Aquí no vale nada el combustible, pero claro, es esta lógica de pensar que las cosas que la naturaleza tiene no tienen ningún valor, digamos, y no es que quiera contrastar y decir que es lo mismo el valor y el precio, porque como dice el poeta, es de necio confundir valor con precio, pero que sí tenemos que ver cómo hubo todo un negocio montado en donde estas empresas, sobre todo estas empresas de fuera, estas empresas transnacionales con ánimo de acumulación, llegaban a los países a extraer esto. Esta estructura, este proceso
actividad petrolera se montó hace mucho tiempo y no se montó bajo premisas nacionalistas, soberanas o socialistas ni del siglo XXI ni del XIX.